Saludos supervivientes, bienvenidos, bienvenidas un día más a este rolario de cuarentena. Hoy volvemos a traeros cómics, volvemos a traeros cómic español y voy a sacaros a dos autores de cómic que a mí personalmente me encantan, me gustan muchísimo y que si bien están reconocidos con multitud de premios y en las páginas especializadas de cómic como se merece, veo que a nivel mainstream, y si me permitís el término, no son especialmente conocidos. De hecho, he mirado en YouTube si encontraba alguna entrada en relación a ellos y no he encontrado nada. Y oye, quiero compartiros mi querencia por estos dos pedazos de autores españoles y presentaros algunas de sus obras. Los autores son Luis Durán y Santiago Valenzuela. Los dos son vascos. Luis Durán me parece que es de Guipúzcoa y Santiago Valenzuela es de San Sebastián. Y son dos autores con una obra muy personal, muy propia, que crean universos ficticios completamente característicos, tanto a nivel de contenido, de las historias que cuentan y de cómo lo cuentan, como con su grafismo completamente identificable, completamente propio y realmente interesante. Empiezo, si queréis, con Luis Durán. Luis Durán, licenciado en Bellas Artes, ha publicado con un montón de editoriales. De hecho, ha publicado con, no te digo casi todas las españolas, pero casi. Da la sensación que, oye, que alguien le dice, ¿quieres que te publiquemos algo? Y él dice, pues estupendamente. Y publica historias bastante basadas en una historia legendaria. Una historia en la que se mezcla de alguna forma la historia que fue con la historia que pudo haber sido o con la historia que se pensó que había sido. Obras completamente poéticas. Os presento unas pocas de ellas. Os presento por aquí Atravesado por la flecha, un mundo medieval constantemente en guerra en el que una troupe de personas desarrapadas van buscando una costa en la que no hay guerras y no hay sufrimiento y no hay batallas. Os voy presentando un poquito el dibujo de Luis Durán, un dibujo geométrico, poco poligonal, anguloso, pero que le da un aire de irrealidad que viene como anillo al dedo a las historias que cuentan. A mí me encanta este dibujo de Luis Durán, que además con el paso de los años, Luis Durán, en lugar de ir, digamos, evolucionando hacia una esquematización, una sencillez y simpleza de sus líneas, está evolucionando hacia el lado contrario, hacia una complejidad cada vez mayor de sus viñetas y de cómo las compone. Esto es una historia medieval ficticia que recuerda un poquito, y sabrá perdonarme Luis Durán, a esta obra de Ana María Matute, La Torre Vigía. No tienen nada que ver las historias en sí, es solamente ese mundo en el que importa casi más la historia legendaria, la historia que uno se imagina, la historia que uno cuenta entre hogueras o a la luz de las velas. La historia que se transmite de abuelos y abuelas a nietos importa más que la historia real y acaba siendo una historia mucho más real que la que fue realmente. Por cierto, os recomiendo también esta obra de Ana María Matute, que es un libro estupendo. Pero no solamente hablamos de Edad Media, hablamos también de piratas, las historias de piratas. Antón de las Tormentas, un joven pirata que se ve, pues oye, metido en multitud de viajes y de historias, como con la taberna en la que, pues para pernoctar, solamente tienes que contar uno de tus sueños. Una cosa también, la imagen poética de la piratería, que es otra obra que a mí personalmente me encanta. Y una de las obras que a mí más me gustan de Luis Durán es La ilusión de Oberlain, sobre expediciones científicas, geográficas a África en el siglo XIX y todo el sueño que supone viajar a un nuevo continente completamente inexplorado, donde van a juntarse los dos mundos imaginados, los dos mundos legendarios, el europeo y el africano. Siempre mete Luis Durán en sus obras elementos de
cuentos infantiles, elementos de juegos. El juego infantil está muy presente en la obra de Luis Durán. Deciros que tiene bastantes más obras, es una pequeña selección. Últimamente está realizando su obra más compleja hasta la fecha, que se llama Orlando y el juego, publicado por Diablo, pero que todavía no he podido hacerme con él. Ya lo haré, voy poco a poco. Tiene más obras, Luis Durán, pero sirva simplemente como pequeño apunte. Recordaría un poquito Luis Durán a Neil Gaiman en el sentido de su labor de cuentacuentos, utilizando el medio del cómic, pero que al fin y al cabo es esa figura de cuentacuentos que cuenta fábulas completamente preciosas, poéticas e imaginativas, entroncándolo con lo que pasó de verdad. No sé si he sabido expresarme lo que me transmite Luis Durán, espero que sí. Y vamos con Santiago Valenzuela, un autor también licenciado en Bellas Artes, especializado en grabado, y Santiago Valenzuela es un autor completamente impresionante con esta obra, que está reconocida como una de las obras más importantes del cómic español en las últimas décadas. Hablo de Las historias del Capitán Torrezno, que empieza con Horizontes lejanos. Y esto de nuevo es algo bastante complejo de contar. Hay que alabar un poco a Santiago Valenzuela en la valentía del título. Es un título que te puede echar un poco para atrás porque puedes pensar que es una parodia de superhéroes a la española, el Capitán Torrezno. A lo mejor con otro nombre hubiera sido más accesible la obra, pero él quiso ponerle ese nombre a esa historia, aunque despiste un poco a los lectores. ¿De qué va todo esto? Pues es un poco complicado. El prota, el tal Torrezno, se ve metido, aparece en un micromundo, un mundo microscópico que se ha creado en el sótano de un antiguo funcionario de obras públicas y que han creado una religión en torno a esta persona porque han visto su DNI y sus cosas, y es un poquito la vida en este microcosmos, pero está contando una novela río de proporciones épicas del asedio a la ciudad de Denem y dibujado como los auténticos ángeles. Tiene una capacidad para dibujar estructuras, arquitecturas, perspectivas, Santiago Valenzuela, que es de auténtica impresión. Aquí vemos este pequeño sofá en el microcosmos. Es una historia bastante complicada de transmitir. Creo que lleva ya 10 números. Yo todavía no he podido hacerme con todos porque quería hacerme con los antiguos que publicó Edición Steponent, y no quería comprarme los nuevos hasta que cogía los antiguos, y me estaba costando recopilar los antiguos. Ya tenemos otro Limbo sin fin, tenemos Escala Real, tenemos Extramuros, y aquí ya empieza esto a ponerse a un nivel estratosférico. Ver qué pedazo de dibujo de Santiago Valenzuela, y es una de las obras más importantes del cómic español de los últimos tiempos, se lo digo así como suena. Y eso que no tengo todo, que he podido tener pues solamente unos primeros volúmenes, y estoy a ver si encuentro los otros, pero me está costando. Otra obra de Valenzuela en historias cortas, El gabinete del doctor Salgari, y aquí ya pues digamos que desde un punto de vista gráfico da el do de pecho absoluto Santiago Valenzuela. Esto a lo mejor es más sencillo de encontrar. Esto lo ha publicado Astiberri. Y son obras, curiosamente, cada una de ellas, historias cortas, todas ellas completamente diferentes, con unos hallazgos gráficos auténticamente impresionantes, mezclando la ciencia ficción, la leyenda, la historia más, pues un poquito más crítica social, mezclando prácticamente todo, pero, en fin, auténticamente magistral. Cualquier cosa que veáis de estos autores, de Luis Durán y de Santiago Valenzuela, va a valer para empezar, va a valer para meteros en sus respectivos mundos completamente complejos, extraordinariamente bien construidos y fabulosos. Así que empecéis por donde empecéis, yo creo que vais a
a disfrutarlo bastante. Y yo a ver si tengo suerte y voy recopilando lo que me falta de Luis Durán, que es bastante, y lo que me falta de Santiago Valenzuela, que es también una barbaridad. Pero oye, mi agradecimiento a los dos autores por los buenos ratos que me han hecho y que me harán pasar. Además, este Overline, creo que es este, lo tengo incluso firmado por, sí, lo tengo aquí firmado por Luis Durán, con un dibujo excelente, y oye, una cosa magnífica. Y también, por supuesto, gracias a vosotros por estar ahí, por acompañarme, por acompañarnos, por ver los vídeos, por comentar, por el cariño, por el apoyo y por ser buena gente. Gracias.